Una alegría saludaros este sábado ya entrada la cuaresma y por tanto un tiempo especial, un tiempo de preparación. Buenas tardes, Padre Inocencio. Buenas tardes, Jordi. Qué Oh, placer saludarte. ¿Cómo estás? muy bien, gracias a Dios y a la Gospa, como dice usted siempre. Bueno, ya Así es. muy cerca del Congreso, que además tendremos oportunidad de poderlo seguir por las redes, o sea que es un regalazo que no nos podemos perder, ¿verdad, padre? Sí, sí, muy bueno. Una colaboración bien pequeñísima. Se puede seguir el Congreso desde cualquier parte del mundo. Yo no me lo Maravilloso. pierdo, yo no me lo pierdo, espero que ustedes tampoco. Aquí que si entráis en la web de la Fundación y buscáis Congreso, encontraréis cómo hacerlo. No perdáis esta oportunidad. Exactamente, exactamente. Bueno, hecha esta pequeña publicidad, pues lo que decíamos, hemos entrado ya en tiempo de Cuaresma y el Padre Inocencio o el Espíritu Santo a través del Padre Inocencio nos propone para hoy un tema apasionante. Sin perdón no hay Cuaresma. Pues nada, cuando quiera Padre Inocencio una oración y estamos ya atentos y escuchando. Con mucho gusto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, al empezar esta conferencia, que quite los obstáculos que pueda haber en nosotros o en aquellos que la escuchan, incluso en aquellos que luego se conectarán en diferido. Pero quiero pedirte, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, una gracia especial, que podamos abrir el corazón a tu acción. Tú produces el querer y el obrar en nosotros. Y realmente sin tu gracia no podemos agradar a Dios. Sin tu gracia no podemos comprender la verdad. Sin tu gracia ni siquiera podemos reconocer nuestros pecados, aunque son tan obvios, tan patentes. Sin embargo, necesitamos tu gracia. Por eso también por intercesión de la Gospa, la Virgen Santísima, en quien obraste la maravilla más grande en una criatura, te pedimos que ahora nos unjas, nos ilumines, nos guíes, nos transformes para gloria del Padre que vive con Jesús, el Hijo encarnado y contigo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, como siempre, un saludo alegre, cariñoso, fraternal, lleno de esperanza, porque Dios nos ama. Estamos protegidos en el corazón misericordioso de Jesús. Va en la barca de nuestra vida y de nuestra familia. Y aunque se levanten a veces vientos fuertes, olas muy grandes, nada tememos, porque el Señor tiene poder para cambiar la situación de las tormentas, para calmar el tiempo malo o la tempestad, el viento, todo lo puede. Y también la Virgen Santísima, que es como la nueva arca de Noé, también nueva arca de la alianza, teniéndonos en su corazón maternal, ya que siempre nos volvemos a consagrar diciéndole como Juan Pablo II, San Juan Pablo II, totus tus, todo tuyo, Virgen María. Bien, estamos comenzando apenas, hace unos días, el tiempo de la cuaresma. Cuaresma son 40 días que nos preparan fundamentalmente al triduo pascual. Se inició el miércoles pasado, llamado miércoles de ceniza, y luego se concluye pues el jueves santo, que se celebra el triduo pascual. Y, por cierto, me adelanto a decirlo, el pueblo judío no tiene la misma manera de concluir el día o de empezar otro como nosotros. Ellos terminan el día a las 6 de la tarde, o si queremos mejor, a la puesta del sol, más o menos 6 de la tarde. Y empiezan el día exactamente cuando termina el otro a las 6 de la tarde. Nosotros empezamos el día y concluimos el día a las 12 de la noche. Entonces los judíos cuentan los días de una manera diferente. Pero la iglesia
tomó algunas costumbres del pueblo judío. Por ejemplo, los domingos se nos permite ya empezar la fiesta el sábado anterior en la tarde. Incluso se celebran las vísperas, que aún siendo en este caso celebradas el sábado, sin embargo son ya liturgias del domingo. Entonces, hablamos de un triduo porque se cuenta de esta manera: desde las 6 de la tarde del jueves santo a las 6 de la tarde del viernes, un día; desde las 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado, 2 días; y desde las 6 del sábado a las 6 del domingo, 3 días. O sea, son 4 días en alguna manera, porque del jueves se toma un pedacito, ¿verdad? Entonces es un triduo, el triduo pascual. Y todo este tiempo, desde el miércoles de ceniza, imposición de la ceniza, la iglesia pues nos invita a prepararnos para celebrar la Pascua de Cristo, la Pascua de la iglesia, y renovar nuestra Pascua, que la tuvimos por primera vez pues en el sacramento del bautismo, que pasamos del pecado a la vida, de la gracia, de no ser hijos de Dios, sino solo criaturas de Dios, a ser hijos adoptivos de Dios, de ser no pueblo a ser iglesia realmente. Y por eso, desde el año 350, siglo IV, la iglesia, que había empezado a preparar con 3 días de ayuno antes de la Pascua, nos ha invitado a recordar 40 días. Es un camino. Y en este tiempo se nos invita a orar más, meditar más, escuchar más la palabra de Dios, a la penitencia, al sacrificio. Hay 2 días que nos invita la iglesia al ayuno, que son el miércoles de ceniza, el viernes santo y abstinencia. Y bueno, acordémonos que la Gospa nos ha invitado incluso en Medjugorje a ayunar todos los miércoles y todos los viernes a pan y agua. Pero todo esto, en este tiempo fuerte, así como se llama en la liturgia, tiene un fin: que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿verdad? Y entremos en el perdón de Dios, la reconciliación de Dios. Pero como Jesús nos enseña, si nosotros no perdonamos, no permitimos, porque nos colocamos una especie de impermeable a la gracia de Dios, que la gracia divina penetre en nosotros. Por eso resumo en esta conferencia el tema: sin perdón no hay, como les decía antes, no hay cuaresma. Y voy a tocar un poquito más en profundidad la base de todo esto. Dios, que es eterno, es infinito, es también misericordioso. ¿Qué sería de la humanidad si Dios no hubiera sido misericordioso? Pues todos íbamos al infierno, ¿sí? Todos. Si gracias a la misericordia podemos ser liberados de todo pecado, de toda atadura, de todo mal. Y por eso Jesús, el corazón de Jesús, le manifestó a Santa María Faustina Kowalska, que por cierto la llamó su secretaria, que el atributo más importante de Dios es el de la misericordia. Vamos a ver, todos los atributos de Dios son infinitos. Dios es infinitamente sabio, infinitamente santo, infinitamente poderoso, pero infinitamente misericordioso. Pero la misericordia es como el atributo de Dios que más nos conviene a nosotros, porque a excepción de la Virgen María, somos concebidos con el pecado original, y por la debilidad que nos queda del pecado, por vivir en este mundo, por ser tentados por el maligno y también por ser sinvergüenzas, ¿verdad? Pues nosotros
pecamos y pecamos muchas veces. Entonces, el hecho de ser Dios misericordioso nos enseña a nosotros también algo importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios es misericordioso, también nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. Y dice una de las frases que Jesús exclamó cuando nos dejó las bienaventuranzas: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, sin perdón no hay vida eterna. Sin perdón no hay paz. Sin perdón no hay gracia divina. De ahí que tenemos que acoger el perdón que Dios nos da y también perdonarnos nosotros a nosotros mismos después de que Dios nos da su perdón y perdonar también al prójimo. Comenzamos recordando que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, vino a salvar a los pecadores. La única que no fue pecadora, pero también la salvó, es la Santísima Virgen María. A nosotros nos salva levantándonos cuando hemos caído. Y a la Virgen la salvó no permitiendo que cayera, pero también la salvó Jesucristo. Para Dios no hay pasado ni futuro, todo está presente. Le aplicó en nuestro tiempo anticipadamente, pero en el tiempo de Dios, que está fuera de él en la eternidad, los méritos de Jesús también para salvarla. Por eso fue preservada del pecado original, concebida inmaculada, y luego ella correspondió a Dios. Nunca cometió el más mínimo pecado. Por eso está desbordante de gracia. Cuando la saluda el arcángel Gabriel, que dice llena es desborda, o sea, desbordante de gracia. Cuando un vaso se llena y se desborda por arriba, se sale. Así fue la Virgen María, llena de la gracia de Dios hasta el punto de desbordar. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues Jesús dice: el que venga a mí no será echado afuera. Lo peor que puede hacer una persona para acercarse a Jesús es creer que no tiene pecado, es creer que es demasiado buena, es creer que es santo. Acuérdense de aquellos dos personajes que fueron al templo a orar, el publicano y el fariseo. El fariseo no reconocía sus pecados, solo las cosas buenas, y no reconocía que eran don de Dios, sino que pensaba que era de su propia cosecha. Salió de la presencia de Dios, pues sin que su plegaria recibiera la respuesta. Mientras que el publicano era una persona que se vendía al imperio romano cobrando impuestos, además cobraba más, era ladrón, era un pecador público. Y él reconoció su pecado, no osaba ni levantar la cabeza, se daba golpes de pecho y decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús era criticado porque se rodeaba de pecadores, publicanos, mujeres de mala vida. Bueno, María Magdalena, de ella sacó 7 demonios y ella luego acompañó siempre a Jesús. Acordémonos también de aquella mujer adúltera, sorprendida en flagrante adulterio, que la querían apedrear, y el Señor dice: el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Empezó a escribir en el piso. Cuando lleven al cielo, pregúntenle a ver qué escribía. Algunos dicen que debían ser los pecados de aquellos viejos verdes, porque cada uno, empezando por los más viejos, fueron dejando caer la piedra y se fueron todos de ahí. Quedó solo Jesús con la mujer y le dijo: mujer, ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar más. Entonces, cualquier pecador que vaya a Jesús, por muy numerosos que sean sus pecados, por muy repetitivos, por muy enormes, siempre, si está arrepentido, reconociendo sus pecados y pide perdón al Señor, siempre será perdonado. O sea, Dios siempre está dispuesto a la compasión, a la misericordia y al perdón. Y por eso Jesús también instituye entre los sacramentos 2 sacramentos que perdonan:
que son el bautismo y luego el sacramento de la penitencia o confesión. Sacramento maravilloso. Les he dicho varias veces que una buena confesión es más poderosa que 5 exorcismos, porque realmente ahí nos renueva el Señor, nos hace nacer realmente de nuevo. Entonces, lo peor que puede hacer una persona es no reconocerse pecador. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, lo acabamos de hacer también ahora, que nos dé su gracia, porque el Evangelio de San Juan dice que el que nos revela, nos hace ver cuáles son nuestros pecados, es el Espíritu Santo. Hay mucha gente inconsciente que cree que no peca, que cree que es demasiado bueno, que no cree realmente que haya hecho mal. Esas personas no van a recibir la salvación de Jesús. No porque Jesús no la ofrezca. Al contrario, Jesús ofrece su salvación a los que la necesitan. Ajá. ¿Quiénes necesitamos la salvación? Nosotros, los pecadores. Y entonces tenemos que creer en el perdón del Señor. Ya la palabra de Dios decía en el Antiguo Testamento, es Dios quien habla, aunque sus pecados fuesen rojos como la escarlata, como la grana, ¿verdad? Mi amor es tan grande que yo los vuelvo a ustedes blancos como la blanca nieve. O sea que aunque nuestros pecados fuesen más numerosos que las arenas de las playas y del desierto, fuesen más grandes que los montes de los Alpes, de los Andes, del Himalaya, del Everest, aunque fuesen tan repetitivos, el amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. De ahí que es sumamente importante, hablando del perdón, creer en el perdón que Dios nos quiere dar. Siempre será más grande, es infinito, más que nuestros propios pecados. Pero claro, hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé, el que produce el querer y el obrar, que nos dé conciencia de cuáles son nuestros pecados. Conciencia de haberlos confesado. Arrepentimiento sincero de una buena confesión, especialmente en este tiempo de Cuaresma. La Iglesia nos invita a confesarnos una vez al año, si hay pecado grave, por supuesto. También comulgar en tiempo de Pascua Florida. Y por eso nos coloca estos 40 días como un acceso maravilloso al perdón de Dios. Dios lo está esperando. Me venía a la mente esta tarde la parábola del hijo pródigo. Cuando aquel hijo se va de la casa del padre, malgasta su herencia, va a alimentarse con bellotas que le dan a los cerdos, y al final dice: sí, me levantaré, volveré junto a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, pero recíbeme como uno de tus obreros, de tus trabajadores. Y Jesús, que nos representa la misericordia del Padre, en ese papá, que era realmente pródigo, porque pródigo es el que abunda en algo, llamamos al hijo pródigo, que abundaba en pecados, pero el padre estaba esperando que su hijo regresara. Y cuando regresa, sale corriendo y no tenía un bastón detrás de la puerta. Le da un abrazo, lo come a besos, por decir una expresión muy inteligible por todos. Le da la túnica más bonita, mata al ternero cebado, trae una orquesta, le pone calzado en los pies y anillo en los dedos y celebra una gran fiesta. O sea que el perdón, ¿verdad?, es un punto de llegada en Cuaresma, hace que Dios haga una fiesta en el cielo. Cuando un pecador se deja perdonar, Dios hace una fiesta en el cielo. ¿Con qué ridiculez hemos pintado a veces el sacramento de la penitencia o confesión? ¿Qué le voy a decir al Padre? ¿Qué pensará el Padre? Le diré esto, me da vergüenza. Pensamos que es como una especie de no sé, un sufrimiento muy grande, una tortura. No, es dejarnos abrazar por el Padre Dios, es dejarnos sanar, es dejarnos perdonar. Entonces, Él incluso ya Jesús nos perdonó antes de que existiéramos. ¿Cómo es eso? Sí. Cuando Él muere en la cruz, minutos antes de morir, su primera palabra, ¿cuál fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién se refería? No solo a los que estaban crucificándolo, no solo a los que estaban
pidiendo realmente su sangre. También nosotros con nuestros pecados contribuimos a la crucifixión de Jesús. Nos estaba perdonando a todos. O sea que antes de pecar nosotros, ya la misericordia de Dios se había derramado en el monte Calvario, ya nos había perdonado. Y de aquí viene un detalle bien importante también. Hay personas, hablamos ahora de aquellas que tienen temor de Dios y de aquellas que sí reconocen sus pecados, no de aquellos que son indiferentes, no tienen temor de Dios, no piensan que han pecado, viven sin conciencia. Hay que orar por ellos, pobrecitos, porque si no, no le va a ir bien. Pero hablamos de las personas que realmente se reconocen pecadoras. El Señor nos perdona, nos borra los pecados. Una buena confesión bien hecha, con las 5 cosas que sabemos que hay: el examen de conciencia, ¿verdad? El dolor de corazón, el arrepentimiento sincero con propósito de enmienda, el decirle los pecados al confesor y cumplir la penitencia, nos hace nacer de nuevo. Se borran todos los pecados. El alma se llena de gracia. La Trinidad habita en el alma de uno. Es algo maravilloso, es una fiesta en el cielo. No tenga temor a confesarse. El sacerdote no piensa nada. Él ha confesado lo que usted menos se puede imaginar. Voy a cumplir, si Dios quiere, este año 50 años de ordenado sacerdote. Se puede imaginar cuánto penitente de tanto país, de tantas cosas, me ha tocado confesar. Bueno, no es el momento de decir, pues yo he confesado este otro pecado, ¿para qué? Se lo pueden imaginar. Cualquier pecado que se puedan imaginar, yo lo he confesado. ¿Me voy yo ahora a maravillar de que una persona sea débil, pecadora y que haya faltado? No. Además, yo mismo soy pecador. Yo me confieso todas las semanas. Tengo que arrepentirme también de mis pecados. Esa es una tentación del mal, que cuando vamos a pecar, decía San Agustín, nos dice, bueno, después te confiesas, peca, no importa. Y una vez que hemos pecado y le vas a decir eso al sacerdote, ¿qué pensará de él? No, más bien te da vergüenza. Nos crea un complejo de culpa. De ahí que cuando hablamos de perdón, además del perdón de Dios, es perdonarnos a nosotros mismos. Hay gente que no se perdona, o por un complejo de culpa, o por una tentación del demonio. Tanto es así que el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Y no debemos hacerle caso al maligno. Si usted reconoció sus pecados, se arrepintió de sus pecados, hizo un propósito de enmienda, se confesó, cumplió la penitencia, sus pecados ya no existen. Ya no existen. El único pecado que no se perdona es aquel que se llama contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Aquel que no se perdona porque la persona no quiere ser perdonado. Se lo decimos así con sencillez. Sino que no quiere reconocer el bien como bien y el mal como mal. Entonces no quiere realmente ser perdonado. Se endurece. No es que Dios no lo perdonara el pecado, sino que pone un obstáculo tan grande, el penitente, que no le permite a Dios perdonarlo. Todos los demás pecados, Dios siempre los perdona, infinitamente misericordioso. Por eso tenemos también que perdonarnos a nosotros mismos y no vivir como un complejo de esclavos. Sí, pero es que hace tantos años yo cometí este pecado y tal. No, ya el Señor lo perdonó. Pasa página, pide sanación. Puede ser que tú recuerdes, pero sin que ya te moleste, porque ya está borrado por la misericordia y la omnipotencia también de Dios nuestro Señor. De tal manera que Cuaresma, con todo lo que decíamos, ¿verdad?, nos va a llevar a reconocer los pecados, a dejarnos perdonar de Dios y a perdonarnos a nosotros mismos. Y entonces nos amamos a nosotros mismos como obra de Dios. Y entonces vivimos en alegría y en gozo, porque el Padre y el Hijo habitan en nosotros. Somos templo también del Espíritu Santo. Se lo he dicho muchas veces, no hay nada más importante que estar en gracia de Dios en el mundo. No hay nada más importante. ¿De qué le serviría a uno ganar todo el mundo, que no lo vamos a ganar si pierde su alma? Pero aquí hay un detalle. Como el Señor me perdona, yo tengo también que perdonar al prójimo. Por eso Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó, y no solo en el Padre Nuestro,
en otros versículos también de los evangelios, que tenemos que perdonar a la persona que nos ofende, porque es el plan de Dios, es lo más conveniente, es lo que trae alegría y paz, es lo que nos abre las puertas del cielo y es realmente lo que el Señor nos manda. Si Él es misericordioso y me perdona mis innumerables pecados, ¿quién soy yo para no perdonar al prójimo? Yo debo ir contra el mal que hizo el prójimo, debo ir contra el pecado que hizo el prójimo, pero no contra la persona. No puedo intentar vencer el mal con más mal. Si él me odia, yo lo odio. Si él me insulta, yo lo insulto. Me estoy volviendo como esa persona, ¿no? Yo tengo que volverme como Jesús. Si lo escupieron en la cara, lo insultaron, lo llamaron loco, lo llamaron endemoniado, y él perdonó. Por eso Jesús dice, si te colocan una bofetada en una mejilla por la otra, o sea, no el ojo por ojo y diente por diente, que está en el Antiguo Testamento y que era como la norma que seguía el pueblo judío, malinterpretando luego una parte de ahí, sino que nosotros tomamos la palabra de Jesús: ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo, ora por tu enemigo, para que te parezcas al Padre. El Padre Celestial, cuando hace caer la lluvia, la hace caer sobre el que es bueno, el que está en gracia de Dios, y el que es malo y no cree en él. Así hace Dios. Cuando manda el sol sobre la gente justa, la gente santa, la gente buena, y sobre aquella gente que es malvada, y manda así Dios, porque Dios es el bien. El bien debe vencer el mal. Claro, yo entiendo de que hay situaciones en la vida muy difícil perdonar. Una vez me decía una persona: padre, usted habla del perdón. Claro, no hablo yo, es Jesús, porque es la palabra de Jesús. Dice, porque a usted tal vez pues no le han violado una hija, pues no tengo hijos. O quizá no le han matado a uno de sus padres o a un hermano, no. Pero cuando a una persona le secuestran a alguien, le violan a una hija, le matan a uno de sus seres queridos, qué difícil es perdonar eso. Y perdonar tiene dos aspectos. Uno, la gracia de Dios que nos ayuda. Sin la gracia de Dios no podemos perdonar cuando hay estas cosas tan graves. Hay que ir a decirle a Dios: Señor, yo no puedo perdonar, no me provoca perdonar, pero tú quieres que perdone para que me parezca a ti, para que pueda entrar en el cielo, para que pueda tener paz. Entonces, dame tú ahora la gracia de poder perdonar. Y aunque no me provoque, no voy a seguir mis sentimientos, lo que me provoca. Yo ahora, en la libertad que tú me das, hago un acto de esta libertad y digo: Señor, aunque mis sentimientos me dicen lo contrario, yo quiero perdonar. Por eso te lo pido y perdono, porque perdonar es un acto de la voluntad, no un sentimiento. Y además, acompañado siempre de la gracia divina que Dios nos da para poder hacerlo. Cuando una persona hace esto que le estoy diciendo y reza por la persona que le hizo daño, ya empezó a perdonar. Esto es importantísimo. Quizá falte todavía sanar una herida. A veces el rencor, el odio es como un clavo metido en una madera. Cuando se saca el clavo, ya no está el clavo, pero hay un agujero ahí que quedó, hay que sanarlo, hay que curarlo. Entonces, a veces se necesita sanación interior luego para poder perdonar. Tenemos que perdonar a todo el que nos ofende. Y estaba viendo hoy el texto bíblico, porque dice la palabra de Dios que cuando nos enojemos, bueno, dice que podemos enojarnos, porque el enojo es también el enojo es una, ¿cómo se llama? Una emoción. Y uno pues, se enoja porque somos humanos. Jesús también se enojó cuando vio el templo de Jerusalén lleno de ventas y de cosas. Bien, la palabra de Dios dice, estaba buscando el texto, pero en alguna parte se quedó. Dice que su enojo no vaya más allá de la puesta del sol. O sea que si uno de nosotros nos enojamos con nuestro hermano, hasta ahí no estamos pecando. Ahora, si yo
insulto al hermano, ofendo al hermano, humillo al hermano, me burlo de él o soy violento verbalmente, ahí está el pecado. Pero si solo es el enojo, pues me cayó mal lo que me hiciste, me sentí mal por esto, pues al ponerse el sol, ya yo tengo que haber entregado al Señor esos sentimientos. Y si había algún resentimiento, tengo que perdonar. Saben que cuando uno perdona el mismo día que ocurren las cosas, pues es fácil perdonar. Pero cuando uno va dejando, qué difícil es perdonar. Aún cosas pequeñas. Vamos a imaginar ahora que a uno lo quieren amarrar con un hilo, ¿verdad? Un hilito de coser. Pues uno hace así y se rompió el hilo. Pero si le dejan que le den vueltas durante un año con ese hilo, ¿verdad? Al cuerpo de uno, cuando intente, ya no puede quitar ese hilo. Ese hilo ya son 365 hilos, si es que fueron colocados solamente un hilo cada día, y no se puede ya. Eso pasa con el resentimiento. Cuando te hicieron algo y tú le das una palmadita en el hombro y dices, disculpa, estaba nervioso, no había dormido bien y sé que levanté la voz, te dije esto, pero me arrepiento, perdona, ya está, se perdona fácilmente. Puede ser que el otro corresponda a tu petición de perdón. Si no corresponde, ya tú hiciste lo que te tocaba, solo ora por esa persona. Entonces, el perdón en esta cuaresma es realmente un instrumento maravilloso para vivirla, porque nos desemboca en los brazos amorosos del Padre en este sacramento maravilloso de reconciliación. Y una de las cosas terribles en la vida es tener remordimiento, tener complejo de culpa. Hay algunos, y lo voy a explicar bien porque para no parecer que cometo un error teológico. Algunos autores hablan de que hay que perdonar a Dios. ¿Cómo es eso de perdonar a Dios? Teológicamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque Dios no nos ofende nunca, nunca nos ha hecho mal. Pero los que explican esto lo dicen más o menos de esta manera. Hay personas que están ofendidas, bravas con Dios, porque Dios permitió, en su voluntad permisiva, que muriera alguien, que hubiera una enfermedad, que viniera el COVID, que perdiera el trabajo, que, no sé, algo que no funciona en la familia. Entonces, están resentidos con Dios. Repito, Dios no los ha ofendido. Entonces, hablan de, yo voy a perdonar a Dios por lo que permitió en mi vida. Es incorrecto desde el punto de vista teológico, pero está diciendo, yo voy a aceptar los planes misteriosos que Dios permitió, ¿verdad? De esa manera estoy como diciendo, estoy perdonando a Dios porque reconozco que escribe derecho con renglones torcidos, que Él no me mandó el mal, pero que si permitió un acontecimiento doloroso, Él quería sacar un bien más grande para nosotros. Lo que podemos hacer es estar bravo con Dios, porque la única manera de conectarnos con Él es la esperanza, perdón, la confianza. Y si no tengo esa fe, esa confianza, le estoy dando al demonio la puerta abierta para que entre en mi vida, porque no tengo fe. Y el demonio se vence con fe. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. No ponerse bravo con Dios. No pensar que Dios no nos quiere, que Dios nos abandonó, que Dios nos mandó el mal, que Dios mandó la muerte. Que Dios... No, Dios nunca manda el mal. Solo el bien, pero es tan bueno, tan grande y tan sabio que hasta de los males que sucedan, si confiamos en Él, Dios saca cosas buenas para nosotros. Sentirse perdonado es eliminar una carga muy grande de los propios hombros. Es vivir livianito, porque como no tengo rencor a nadie, puedo mirar a los ojos a cualquier persona. Puedo ver a los que están en la casa, a los vecinos o a aquel con quien trabajo, en lugar de ponerle mala cara y estar con ese resentimiento, estoy libre de resentimiento y de rencor. O sea, tengo una libertad para dirigirme a Dios con confianza. Tengo una libertad también para dirigirme a mi prójimo, porque sí, hubo un impasse, hubo un roce, pero ya lo perdoné. Por eso tenemos también que perdonar, pero también que pedir perdón. Entonces, la palabra perdón es fundamental. Primero,
pedir perdón. Segundo, dejarnos perdonar por Dios. Tercero, perdonarnos a nosotros mismos. Cuarto, perdonar también a mi prójimo. Y usted puede estar seguro que cuando hace una buena confesión, a veces después de determinados pecados, usted sale, se me quitó un peso de encima. ¿Qué paz tengo ahora? Qué maravilloso. Sería un momento propicio para los que nunca lo han hecho, prepararse para hacer una buena confesión, digamos, de toda la vida. Aunque no haga falta si uno ha hecho bien las confesiones a lo largo de los años, pero hacer una confesión total de su vida, desde que uno se acuerda, es como una limpieza adicional, por decirlo de alguna manera, para nuestra conciencia y tener una paz como diciendo, bueno, si tuviera que irme ahora a la eternidad, estoy preparado, estoy limpio de corazón. Pues tendré que reparar tal vez si me gano la indulgencia plenaria, pues entraré derechito en el cielo por esa misericordia tan grande del Señor. Dios está siempre esperando que nosotros confiemos en Él, que nos dejemos amar, que nos dejemos perdonar y que perdonemos. No deje usted pasar el día de hoy que está escuchando esta conferencia sin perdonar a esas personas que le hicieron daño. El que va a recibir beneficios es usted. ¿Qué beneficios se saca odiando al prójimo? Ninguno. ¿Se resuelve algún problema? No, no se resuelve ningún problema. Al contrario, se crean más problemas. Hay un texto en la carta, los proverbios, que nos dice que si uno tiene en cuenta el pecado del otro, se aparta de él y está haciendo morir el amor. Pero si uno perdona y olvida el pecado del otro, está haciendo amistades y está haciendo relaciones maravillosas de hermanos unos con otros. Así que mis hermanos, una feliz Cuaresma, de antemano una feliz Pascua, ¿verdad? Que estamos preparándonos. Si Dios quiere, el próximo sábado desde el Congreso comentaremos el mensaje del 25 que ya se acerca, que dará también la Santísima Virgen al mundo entero por medio de María Pavlovich, ¿verdad? Pavlovich. Ánimo, Dios le bendiga ricamente. Cuando recemos el Padre Nuestro, siempre acordémonos de perdonar al que nos ha ofendido. Y le digo a Jesús, identificándome con ustedes, Jesús, te pido perdón de todos los pecados que he cometido en mi vida. Lo que más me interesa no es la tranquilidad de conciencia que tú la das como añadidura, es realmente amarte sobre todas las cosas y tener tu presencia en mi corazón, en mi alma. Pero te pido perdón de mis pecados, pido perdón a las personas que haya ofendido, pero también me quiero perdonar a mí mismo porque tú me perdonas y quiero perdonar hoy a los que me han ofendido o han hecho daño a mi familia, aunque me cueste, con tu gracia, y rezo ahora por ellos, Señor. Si ya murieron, para que les des el descanso eterno. Si todavía viven, para que les des la conversión. Y que en el corazón de todos los seres humanos reine siempre el amor y la paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas Amén. gracias. Gracias, Jordi. Gracias a todos ustedes por conectarse. También colaboración para Amor de Deus, que tiene un trabajo arduo durante toda la semana, todos los días, trabajando para extender el reino de Dios con tantas páginas buenas de evangelización. Y también se necesita, aparte de la oración y de conectarse, también su granito de arena para que se pueda llevar a cabo las obras de Dios, que son nuestro gozo. Les aprecio muchísimo, les deseo lo mejor y que el próximo sábado podamos conectarnos de nuevo. Gracias. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos ayuda a iniciar este camino de la Cuaresma. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado ya desde el Congreso. Repetimos, entrar en la página web, ver cómo poder suscribirse a las conferencias en directo de
del Congreso y poder disfrutar de la gracia que seguro que el Señor derramará, y recemos por los frutos de este Congreso.